recomendaciones para que la clase sea lo más fluido y sea totalmente acorde a las expectativas que cada uno de ustedes tienen de este taller. En primera, por favor, les voy a pedir que sus micrófonos estén, por favor, silenciados durante el taller dictado por la licenciada. En caso de que alguno de ustedes tuviera alguna consulta o duda, por favor, les voy a agradecer que puedan hacerlo de la siguiente manera. Pueden mandar sus consultas mediante la mensajería del chat del Zoom, o lo otro puede hacer con la opción de reaccionar, en la opción reaccionar, y le dice la opción levantar la mano. Esas son las dos maneras que podía usted por hacer cualquier consulta o duda que tenga ese presente en el taller, por favor. Así que nuevamente a cada uno de ustedes, bienvenidos a Catesis y en unos momentos estamos comenzando con el taller del día de hoy. Muchas gracias. Por favor, nuevamente le doy la recomendación, por favor, estar atento a sus micrófonos, por favor, estar todos los micrófonos silenciados, por favor. En caso de consultas y dudas, sigue las indicaciones mencionadas. Mensajería de ilusión, por favor, o mediante la opción de reaccionar y levantar la mano. Bueno, licenciada Elina, nuevamente buenos días. Ya podemos iniciar con el taller para el día de hoy. Muchas gracias. Ok, buenos días con todos, bienvenidos. Vamos a empezar entonces con este taller sumamente importante. Bien, mi nombre es Adelina Felles Damián, soy licenciada en enfermería, especialista en salud mental y psiquiatría. Y el día de hoy estamos aquí para ver sobre este tema de la esquizofrenia, ¿no? De la psiquiatría. Es sumamente importante y qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una persona pues está usando estos tipos de problemáticas? Bien, vamos a ver sobre la historia, sobre los tratamientos, eh, que son básicamente los fármacos, pero también podemos hacer tratamientos alternativos, ¿verdad? Vamos entonces, voy a compartir, a ver, un momento, vamos a compartir acá. ¿Se puede visualizar? Sí, licenciada, sigue su pantalla. Ok, pero acá, ahí está. Entonces vamos a poner aquí. Ok, a ver. Hablamos de la salud mental y psiquiatría, que realmente, pues, como todos las enfermedades, son enfermedades que realmente tienen gran importancia en la salud mental de las personas, ¿no? Son un tipo de trastorno, ¿no? Que se da en una gran población. Muchas personas están siendo medicadas y algunos no. Muchas personas conviven con la esquizofrenia, con problemas psiquiátricos en sus hogares, ¿no? Muy pocas posibilidades, digamos, de acceso tal vez, dependiendo para que puedan ser internados en un centro psiquiátrico del Estado. ¿No? También hay centros de salud mental particulares, naturalmente, pero eso requiere un costo, ¿verdad? Entonces, se tiene que evaluar para que cumpla todos los requisitos y puedan estar hospitalizados. En un centro que nosotros conocemos en el Perú tenemos dos, bueno, en Lima, ¿no? Que es el Hospital El Arco Herrera y también el Valdizán, ¿no? Que son propios del Estado y particulares, bueno, pues hay muchos, muchos, pero vamos a ver entonces. En principio tenemos que saber qué cosa es la salud mental, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Veamos, ¿qué nos dice?
una investigación del año 2022. ¿Qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, define, ¿no?, la salud mental como un estado de bienestar en el cual persona, el individuo, desarrolla su potencial, ¿no? Y tiene la capacidad de afrontar las tensiones de la vida, todo lo que le ocurre en su ambiente, positivo o negativo, en el pasado, en el presente o para el futuro, puede ser predecible, pues la persona con una buena salud mental es capaz de usar su resiliencia, ¿verdad? De capaz de desarrollar estrategias de tratamiento ante diferentes problemáticas, cuando la salud mental está equilibrada, ¿no? Entonces, eso es desarrollar el potencial, ¿no? Entonces, donde esta adaptación o desarrollo de nuevas estrategias para afrontar tensiones en la vida le permite trabajar, ser productivo, ¿no? Fructífero y puede aportar a la comunidad, ¿no? Toda persona que se educa, toda persona que utiliza su salud mental de una manera positiva, aporta algo a la sociedad, a la comunidad donde vive, al Estado, ¿verdad? Porque está en ese estado de bienestar equilibrado, donde va a usar toda su capacidad mental para poder, eh, de alguna otra forma, como quien dice, afrontar situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es la salud mental. Entonces, una buena salud mental de una persona le va a permitir que estos eh, problemas que todos los días existen de diferentes formas, hay problemas económicos, sociales, familiares, problemas de todo tipo, ¿no? Incluso hoy en día ya se volvió un problema el libre tránsito, el viaje, ¿no? El trayecto, eso de ir a nuestro centro laboral, ir simplemente de tu casa a algún lugar a pasear donde tengas que tomar carro y es un problema, agudiza la salud mental de las personas. Pero si nosotros mantenemos una buena salud mental y sabemos que eso es parte de nuestro día a día, pues decimos, bueno, yo no voy a pelear con eso va a pasar todos los días, yo ya sé cómo es, ¿no? De repente me organizo mejor, voy a tomar un viaje de 2 horas, pues salgo media hora antes, ¿no? Tengo que prever situaciones, ¿no? Aunque aún así en el camino se presenta. No es motivo para mi desequilibrio emocional, ¿verdad? Porque yo puedo manejar muy bien estas emociones, ¿no? Una persona con una buena salud mental canaliza muy bien sus emociones, positivos y negativos, de modo afrontar, manejar situaciones de estrés, ¿no? Conocer sus capacidades y aptitudes. Todo ser humano es inteligente, la inteligencia es innato en el ser humano, que muchas veces no lo desarrollamos, no lo usamos, que probablemente por alguna razón se nos hace difícil, ¿no? Porque para utilizar la inteligencia, pues necesitamos tiempo, concentración, meditación, una terapia respiratoria y podemos manejar bien estas capacidades nuestras. Entonces, conocer eso es muy bueno y quiere decir que estamos con una buena salud mental. De modo que también eso nos va a permitir enfocarnos en nuestros objetivos, ¿no? Desarrollar una persona productiva, una persona que trabaja, que es equilibrado emocionalmente, es una persona que va a producir no solamente para su familia, sino también en lugar de su trabajo, sino también para la sociedad, porque es una persona proba, equilibrada, sabe controlarse, ¿no? Tiene ideas, ¿no? Eso es una persona con salud mental, donde va a construir, contribuir al desarrollo de la comunidad, ¿bien? Entonces, eso es la salud mental. ¿Y qué es la esquizofrenia entonces? ¿Qué es la esquizofrenia entonces? La esquizofrenia es un trastorno complejo en la que van a intervenir varios factores y se caracterizan por eh, amplia variabilidad en cuanto a sus causas,
¿no? De cómo se presenta clínicamente esta enfermedad, este trastorno, ¿no? Y donde la persona que tiene o que está padeciendo o que está enfrentando este tipo de trastorno va a tener alteraciones del pensamiento, de la percepción, de sus emociones y la conducta, de modo que va a mostrarse poco a poco, ¿no? Más progresivo si es que no recibe tratamiento oportuno, ¿no? Es muy importante que nosotros no podamos, no asociamos mucho la salud mental agudizada a la esquizofrenia, muchas veces como cuando uno no se sabe, cuando no le prestamos atención a ciertos síntomas clínicos que a una edad temprana, de repente la etapa adolescente puede desarrollar tal vez en una edad de adulto joven, un joven de 22 años, 21 años probablemente, lo asociamos como que cosas de la adolescencia, no son caracteres de la adolescencia, cosas que no me quiere hacer caso, está un poco irritable. Sí, es verdad que no todos los adolescentes, pero parte de la etapa de vida adolescente es un poco compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que te rodea en el entorno rebota, ¿no? Los niños, las personas, si hablamos de una persona con esquizofrenia en una etapa adolescente que puede aparecer, lo usamos como que es parte de la adolescencia, sea muy rebelde, algunos comportamientos puede ser, ¿no? Pero también hay otros síntomas que uno que hay que evaluar. No, entonces sí sucede y se puede confundir o podemos nosotros en nuestra ignorancia en ese tema, ¿no? Ignorar ciertos síntomas clínicos. Ponerle atención es muy importante. Si bien es cierto, la adolescencia tiene ciertas situaciones complejas en un adolescente, pero vamos a ver qué pasa en el entorno, ¿no? ¿Cómo está estructurada la familia? Los papás, ¿no? Los padres, con quienes vive ese adolescente, ¿no? Porque también muchas veces es ese rebote de dónde viven los adultos, los jóvenes, para que puedan desarrollar ciertos caracteres que eh, en algunos comportamientos se puede asociar, pero no está bien definido que la esquizofrenia es otra cosa, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces vamos a ver una persona que tenga alteración del pensamiento, de sus percepciones, de sus emociones y conductas que pueden ser ya un poco atentando contra su salud o su salud de las personas que conviven, ya eso es mucho más que una etapa adolescente, ¿verdad? Y que van a ir progresando, ¿no? Que van a ir progresando. Los digo esto porque he conocido una familia que desde muy pequeño él mostraba situaciones de esquizofrenia, ¿no? Pero los papás no querían saber de esa palabra. No, 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 no. Perdón. Los papás se dijeron que el niño era rebelde, era malcriado, ¿no? Entonces, no se notaba porque una persona con esquizofrenia tiene otros, esos síntomas de nerviosismo, que de repente quiere hacer unos peñiscones, o por momentos se está riendo, o los movimientos que puede hacer. No es normal, no es un niño que, ¿no? Tiene ya 17 años y recién, porque ha atentado contra la vida de sus papás, lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra dijo que tiene esquizofrenia, ¿verdad? Entonces es un niño que ya nació con eso, que se desarrolló a los 4 años, tenía esos tipos de síntomas, pero ya a los 17 recién, más bien ellos han pensado que era un niño rebelde, que corregirlo y llevándolo al ejército, que podría ser es una solución. Es cuando nosotros ignoramos muchas cosas en el tema, actuamos de acuerdo a cómo nosotros sentimos, pensamos y creemos que es. No siempre las cosas son como nosotros creemos que es. No siempre necesitamos buscar ayuda profesional para que nos oriente, nos guíe y de esa manera poder tomar una decisión oportuna, tratamientos, situaciones y no llegar a esos
esos puntos de maltrato, ¿no? O de normalizar ciertos comportamientos asociando con la etapa de vida de las personas. Es sumamente importante siempre la ayuda profesional porque con experiencia, con conocimiento de causa, podrá guiarnos a que la persona y también nosotros como familia pues podamos entenderlo y no se vuelva un conflicto, ¿verdad? Entonces, la esquizofrenia tiene sus síntomas, ¿verdad? Son síntomas que están divididos en categorías psicóticas, negativos y cognitivos. Entonces, estos síntomas psicóticos incluyen esas alucinaciones donde las personas con esquizofrenia, ese trastorno, les hace vivir un mundo irreal donde ver cosas que nosotros no podemos ver, ¿no? Ellos pueden oír cosas que no existen, pueden sentir cosas que nosotros no podemos sentir, ¿verdad? Tienen delirios, creencias falsas y sobre todo que esas creencias falsas son muy firmes y muy sostenidas, ¿no? Por eso siempre decimos que la persona con esquizofrenia no ve a su entorno como un entorno o al profesional de la salud, digamos así como una mano amiga que le quiere ayudar, al contrario, todos son sus enemigos, ¿no? Todos le quieren hacer daño, porque ellos están en esos delirios, en estas creencias de que todo lo que le rodea, o todas las personas que le están mirando, pues pueden estar queriendo atentar contra su vida. Entonces siempre van a estar a la defensiva, ¿no? Ese trastorno del pensamiento, un pensamiento desorganizado o un discurso incoherente que tienen las personas con los síntomas psicóticos, ¿no? Síntomas de la esquizofrenia y otros síntomas que tenemos también son negativos, ¿no? ¿Cuáles son estos que se refieren a una disminución, una ausencia de la capacidad para poder desarrollar sus actividades normalmente, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede este, no solamente sus actividades, sino su forma de pronto cambiar, ¿no? De repente está ya mucho tiempo con esas situaciones, está sintiendo, viendo cosas que realmente ellos solamente pueden sentirlo. Entonces, eh, hasta que llegue aquel momento, pues de repente simplemente se aísla, ¿no? Y descuida su aspecto personal, descuida su aspecto personal donde ya no se bañan, no se arreglan, no quieren salir, ¿no? No quieren, no se muestran emotivos, no disfrutan. Al contrario, como están escuchando cosas o probablemente viendo cosas, ¿no? Están temerosos, porque si escuchan muchas voces, si escuchan cosas, se sienten temerosos y creen que se tienen que aislarse, ¿no? Tienen que estar solos, en oscuras. eh, esas actividades sociales poco a poco van disminuyendo. Como familia, si tenemos familiares en casa, ver por qué una persona de pronto era sociable, se arreglaba, se bañaba, era lo primero que hacía al levantarse, ¿no? O era una persona muy sociable y de pronto, ¿no? De pronto, poco a poco, se fue teniendo esas cosas de que ya no interactúa, ¿no? Que su aspecto personal ya no le interesa, ya no está disfrutando en hacer planes, sociabilizar o compartir con la familia, ¿no? Estas actividades poco a poco se van evidenciando menos, ¿no? Entonces sus aspectos de estas personas van cambiando y tenemos que tomar la atención porque qué es lo que está pasando, que es un problema de depresión, es un problema de algo o es que es un problema, estos son síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Inmediatamente descartar porque puede estar cursando la esquizofrenia de hace bastante tiempo y no nos demos cuenta, ¿no? Y los síntomas cognitivos que van a afectar a su memoria, ¿no? Y otras las funciones de pensamiento, como por ejemplo personas eh,
los problemas, para prestar atención a ciertas situaciones que realmente, pues, bueno, si hay algún tema de interés que uno tiene que tratar y ya no le toman importancia porque están más abocados en lo que ellos piensan o sienten o lo que ven, ¿no? Hay una dificultad para poder procesar las emociones que realmente queremos tratar un tema. Tenemos un objetivo de pronto en la familia, en la casa, en la escuela, donde sea, pero la persona se desconectó. Bueno, si escuchó el tema, no le da la importancia necesaria, ¿no? Mm, Hablando y ellos están en otro mundo, están en otro problema psicótico, negativo, donde la información que se les está brindando no es importante para ellos, ¿no? Entonces hay una dificultad de recibir la información y de poder procesarlo de una manera objetiva, ¿no? En cuanto a trabajo, estudio, familia, no las recepciona, ¿no? No es de su interés porque son otras cosas que ellos están sintiendo, están viendo y que le están dando importancia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que estos son uno de los síntomas que tienen las personas con esquizofrenia. Eh, Nos preguntaríamos seguramente cuáles son estas causas de de la esquizofrenia. Bueno, hay investigaciones que vamos a ver luego la historia, ¿no? De la esquizofrenia no es algo uno, ¿no? Se remonta muchos años atrás, muchos años atrás, en donde aún hasta estos tiempos se sigue buscando la información de qué causa la esquizofrenia. ¿Cuál es una causa que directamente que se diga, esto es lo que causa la esquizofrenia y hace que la materia gris disminuya en el cerebro? Porque a causa de la disminución de la materia gris, pues, justamente esos tipos de problemas neurológicos. Pero ¿qué pasa? No hay una causa. Hasta el momento se sigue investigando, pero se cree que hay una combinación de estos factores genéticos, químicos, ambientales que van a contribuyen de alguna otra forma a que este trastorno mental se presente con sus síntomas agudizados de pronto, ¿no? Entonces, todavía se sigue investigando por muchos años, ¿no? Sobre el problema de las causas de la esquizofrenia. Pero, claro, estos factores genéticos, si vienes de una familia con problemas de esquizofrenia en tus genes, está un porcentaje regular que es más del 50%, 60, 65%, ¿no? En tus genes de poder desarrollar este trastorno, ¿no? ¿Qué necesitas para que se desarrolle lo que ya está en tus genes? Porque tu papá, tu mamá fueron esquizofrénicos o tienes familia con esquizofrenia. Estímulo negativo, estos problemas ambientales, que el medio que te rodea no contribuye en tu salud mental o que no manejes tus emociones, ¿verdad? Eso es uno de los factores. Estímulo negativo para que puedas, lo que ya está en tus genes simplemente se desencadene, ¿verdad? Entonces, las investigaciones sugieren que un desequilibrio de las reacciones químicas complejas del cerebro que involucran neurotransmisores como la dopamina y el glutamato es posiblemente tienen estos que desempeñan pues un papel importante, pueden ser también parte de que se pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces, necesitamos solo ciertos estímulos negativos para que se desarrolle estas problemáticas, este trastorno, ¿no? También las estructuras del cerebro que pueden estar involucrados dentro de ello, como por ejemplo la materia gris disminuida también, ¿verdad? Entonces, eh, hay tipos, hay tipos de esquizofrenia, ¿no?
cada uno de los tipos de la esquizofrenia tiene sus síntomas predominantes. No todas las esquizofrenias tienen los mismos síntomas, pero hay una de todos estos 5 tipos de esquizofrenia, la que nosotros tenemos que tenerle bastante a todos en realidad, pero dentro de todo uno se caracteriza pues por ser el más peligroso, por decir así, ¿no? Tenemos la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia indiferenciada y también la esquizofrenia no específica, ¿verdad? La más común en la esquizofrenia paranoide son delirios, alucinaciones, eh, generalmente de naturaleza persecutoria o de grandiosidad en estas personas que tienen la esquizofrenia paranoide, pensamiento más organizado, pero también tiene una buena evolución clínica, ¿no? De otros subtipos, por ejemplo. En la esquizofrenia desorganizada vamos a encontrar problemas de lenguaje y conducta, incoherencias, afectividad plana o inapropiada, dificultades con el autocuidado, las actividades cotidianas, ¿no? Esas, por ejemplo, problemas para relacionarse con las personas socialmente, ¿no? Y el pensamiento desorganizado severo. Esa es una de las sintomatologías preeminentes en la esquizofrenia desorganizada y la catatónica pues se caracteriza por tener problemas motoros, ¿no? Anormales, donde las personas tienen una variedad de comportamientos extraños y son repetitivos, ¿no? Estos pacientes, a diferencia de la esquizofrenia paranoide, son menos agresivos porque de pronto sí tienen todas las esquizofrenias, todas las 5 tipos tienen alucinaciones, delirios, tienen, ¿no? Pero la catatónica es como que escuchan una voz de órdenes de decir en un momento que pueden estar haciendo cualquier cosa. De repente estas órdenes llegaron a su mente y le dice, para, ¿no? Bueno, se quedan así. Puede durar bastante tiempo, 1 hora, 2 horas, a más incluso, ¿no? Cuando ya pasa estos momentos donde se quedan en el estado en el que estaban, se quedan parados completamente, ¿no? ¿Y qué necesitan? En estos pacientes se necesita hacer bastante terapia física, pues de calentamiento, porque estar tanto tiempo en esa posición, luego viene la rigidez muscular, los dolores, ¿no? Entonces se puede presentar en un alto grado de complejidad en el manejo clínico y también requiere intervenciones especializadas, porque como está mucho tiempo en una sola posición, van a tener dolores articulares, ¿no? Después de que pase ya un par de horas en la misma posición. Imagínense volver al mismo lugar, ¿no? Necesita sus masajes, necesita ya otras intervenciones para que puedan hacer una vida llevadera. Y la indiferenciada tiene síntomas variados, ¿no? Que no cumplen criterios de ningún tipo, simplemente se presenta en una variedad. Y también la esquizofrenia no especificada, que cumple criterios generales como, por ejemplo, que cumple ciertos criterios en los subtipos y son síntomas atípicos o fluctuantes que siempre van a estar ahí y necesita siempre también la intervención disciplinada para hacer un diagnóstico específico, ¿no? Tenemos que hacer una buena intervención con estos pacientes, evaluar. Cada paciente ya tiene sus diagnósticos y, por ejemplo, en el arco de Herrera, pues se trabaja de manera individualizada con cada paciente, ¿no? Si bien es cierto, hay terapias ocupacionales que se desarrollan 2 veces por semana, ¿no? Individualizado para cada tipo de pacientes, en la cual se puede ayudar, pero con sus medicaciones, con la terapia ocupacional,
Siempre también el profesional de la salud tiene que estar capacitado y saber cuál de los tipos de esquizofrenia padece cada paciente para tener el cuidado necesario en cada uno de ellos. Hablábamos de que de estos cinco tipos, todas tienen alucinaciones, todas tienen problemas de delirios, pero la más peligrosa, la que más tiene que ver con el profesional de la salud, la persona que lo rodea y la misma persona, es la esquizofrenia paranoide. Esa es la única esquizofrenia o tipo de esquizofrenia que tiene la idea suicida. ¿Eso qué quiere decir? Que pues la persona de pronto puede escuchar voces que puede tener órdenes, ¿no? De agresión, donde puede decir, mátala, ¿no? Todo el tiempo está escuchando que mátalo, mátalo, mátalo. Y lo primero que ve al profesional de la salud y te puede atacar. Entonces tenemos que siempre estar con cuidado cuando tratamos con un paciente con esquizofrenia paranoide, nunca bajar la mirada, siempre estar muy pendientes porque no sabemos qué es lo que está escuchando ni qué es lo que está viendo, ¿no? Porque puede haber un momento de que te desconoce y simplemente se va encima de uno. O simplemente ellos mismos también se autoagreden, se autolesionan, ¿no? Voces que escuchan es en su cabecita es demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte que ellos no miden las consecuencias, no están pensando de que te va a doler o le va a doler. Simplemente obedecen a esas órdenes, ¿no? Entonces, esta es la única esquizofrenia, digamos así, la más peligrosa por la idea suicida que tiene. Ahí tenemos que tener bastante cuidado, por eso un paciente tenemos que saber qué tipo de esquizofrenia y las medicaciones que tiene que tomar, ¿no? Las medicaciones que le van a ayudar al paciente en cuanto a tranquilizarlos, relajarlos, ¿no? De que esos delirios, de alguna otra forma, esas voces que dejen de escuchar, aunque sea por un tiempo, porque como no se cura, hay momentos de crisis, ¿no? En esos momentos de crisis el paciente o las personas con esquizofrenia no están conscientes de absolutamente nada, simplemente hacen lo que escuchan o lo que ven, ¿no? Entonces, eso es sumamente complejo, pero hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Bien, entonces, esos son los cinco tipos que hemos visto y tenemos acá, oh, no sé, se rayó, los tratamientos que tenemos que tener con pacientes con esquizofrenia, ¿no? Tenemos fármacos que ayudan en el tratamiento del paciente con esquizofrenia, que incluye pues una combinación de medicamentos y importantísimo, por eso está con azul, esta terapia psicosocial, ¿no? Una terapia, no solamente es los fármacos, al final hablamos de los fármacos que en tiempos dados al paciente le causa otros problemas, ¿no? Problemas motoros, rigidez muscular, somnolencia, problemas para verbalizar. Son tratamientos muy fuertes, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos son demasiado fuertes para un paciente. Un paciente que comienza con un tratamiento psiquiátrico en 2, 3 días, 5 días, comienza a tener problemas digestivos, problemas de dolor. Y imagínense pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que si bien es cierto, presenta ciertos síntomas al inicio, van a ir agudizando, ¿no? Los tratamientos farmacológicos son medicamentos que van a ayudar a, a tranquilizar, a que ellos sean menores estas situaciones que ellos sienten, que padecen, que ven, pero también los efectos secundarios del fármaco es sumamente fuerte, ¿no? Por eso todo tratamiento para el problema de la esquizofrenia tiene que ser vigilado por el profesional, enfermero, profesional capacitado en todo caso, ¿no? También recetado por el psiquiatra
porque el fármaco probablemente eh, está haciendo su trabajo en demasía o el paciente no se adhiere. Entonces, eh, una vez que se administra el tratamiento, pues uno tiene que estar inmediatamente con el psiquiatra haciendo la valoración, la evaluación para ver si el tratamiento ha sido, hay adherencia, ¿no? Entre el paciente y el tratamiento o no está funcionando para que el psiquiatra pueda dosificar en mayor o menor cantidad, ¿no? Siempre el psiquiatra es el encargado de dosificar, de que pueda disminuir o aumentar la dosis del fármaco. Nosotros como profesional de salud solo nos encargamos de administrar los medicamentos, ¿no? Entonces, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también se hace una ¿cómo se dice? Se alterna en todo caso con los tratamientos, con la terapia psicosocial, ¿no? Que puede ser, incluye la terapia física, la terapia ocupacional. En cuanto al paciente psiquiátrico, no solamente es darle el fármaco y que esté dormido, que esté relaxado, que esté tranquilo. En momentos de crisis sí es necesario que se le brinde el fármaco y pueda descansar, que pueda estar relajado, para que pueda bajarlos, pero no podemos tenerlo todo el día así. Tenemos que actuar también con tratamientos alternativos, digamos, en todo caso, la rehabilitación es importante porque pacientes tenemos de todo tipo, ¿no? De todas las edades etarios. Hablamos de los adultos mayores, ¿no? Los pacientes psiquiátricos adultos mayores con una medicación que los deja laxados, esos medicamentos van a traer consecuencia otras enfermedades, ¿no? Un paciente que está constantemente en postración prolongada, con una alimentación que probablemente no cumple el valor requerido de los kilocalorías en el desayuno, en el almuerzo, y con tantos fármacos continuos puede traer problemas de consideración, ¿no? Entonces, estos medicamentos son antipsicóticos, ¿no? Una base de tratamiento importante van a ayudar a controlar los síntomas de efectos neurotransmisores en el paciente psiquiátrico y también las terapias que acabamos de mencionar ayudan muchísimo a que la persona con esquizofrenia pueda manejar desafíos diarios de su enfermedad. No es tenerlo solamente laxado, no necesitamos que mantenga su capacidad de independencia capacidad física, pues que estén en movimiento, que caminen, que no se vayan a entumecer sus huesitos, ¿no? Que no se queden todo el tiempo acostados, ¿no? Porque poco a poco van a perder esa capacidad, entonces no, a lo largo de su existencia, pues también pierden la comunicación, su autoayuda, habilidades laborales, ¿no? Entonces, no solamente eso, se tiene que hacer una combinación de tratamiento. Entonces, la esquizofrenia, que es una enfermedad muy compleja, ¿no? Requiere enfoques de tratamiento integral. Siempre, siempre. El tratamiento tiene que ser adecuado, con personas que están especializadas para que pueda llevar su vida diaria y sea productiva y satisfactoria para el paciente, ¿no? Para el paciente, porque cuanto más independiente es el paciente, hablamos de la independencia en la capacidad física, ¿no? Y mental no va a poder ser, pero a lo que se puede, ¿no? Cuando es más independiente, mejor, es menos trabajo, menos aparición de otras enfermedades que, que un problema de incapacidad física en el paciente se desencadena un montón de enfermedades y no es conveniente porque de repente estamos hablando de un grupo etario de 50, 60, 70 años, ¿no? Eso ya es muy más complejo todavía. Entonces, no solamente va a ser el problema de esquizofrenia, sino otros problemas más que lo vamos a sumar a ello. Por eso es muy importante las terapias psicosociales, sumamente importante. Es importante también buscar ayuda profesional, ¿no? Si nosotros conocemos a una persona que puede estar experimentando estos síntomas de la esquizofrenia, ¿no? ¿Cuáles son las medicaciones? Antipsicóticos, terapia psicológica, apoyo familiar y social es sumamente importante.
sumamente importante en la cual tenemos que tener en cuenta en cuanto al paciente psiquiátrico. Ya. Bien, entonces es muy importante eso siempre en el paciente con esquizofrenia, ¿no? Alternar siempre, ¿no? No dejarle dar sus medicaciones, pero también tener en cuenta que son seres humanos, que no solamente es medicarlos, sino también ahí aportar las terapias físicas, terapias recreativas, van a ayudar un poco con el fármaco a que estos síntomas de delirio pues sean menos agudizantes, ¿no? Porque una persona que todo el tiempo está escuchando voces, que todo el tiempo está sintiendo cosas, cuanto más ocupado le tengas, menos importancia le va a dar a estas cosas que ellos sienten, ¿no? Esas alucinaciones, estos delirios. La idea es por eso trabajar bastante en la terapia ocupacional o psicosocial. Mira, habíamos hablado al principio de que como la esquizofrenia realmente no es un tema del siglo XXI. Es un tema que viene del siglo XX, ¿no? Que ha existido desde épocas antiguas, convencionales, ¿no? Donde se promocionaban ciertos cuidados y atenciones que garantizaban el bienestar de las personas que comenzaban a realizar, pues, el trabajo de la enfermería. ¿No? En cuanto a enfermería que estaban especializados en psiquiatría y establecieron en los asilos o en los hospitales pacientes insanos, por decir así, ¿no? Como las prácticas antiguas tenían una forma de tratamiento, se sabe muchos tratamientos que incluso fueron muy duros para el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, había épocas mm, en el siglo XX, por decir así, ¿no? Que es en la época prehistórica, medidas que adoptaban para tratar a personas con problemas mentales, y ¿no? Que estos ritos triviales, ¿no? Que decía que durante las eras griegas y romanas los enfermos se les trataba en templos y el tratamiento iba desde cuidados bondadosos hasta flagelaciones, sangraduras y purgas. O sea, el tratamiento para la persona con esquizofrenia era considerado un problema tan grave que se podía tratar en algunos casos de consideración, ¿no? De consideración, pero creo que eran más los casos donde se creía que estaba poseído la persona, ¿no? Que, bueno, el diablo entró a su cuerpo, como también ocurre acá en nuestro país, ocurre lo mismo. Ocurre de que de pronto las personas, bajo sus creencias sobre todo, ¿no? Dicen, no, es cuestión del diablo. Es cuestión del diablo y eso se va a curar con lo típico, es exorcizar a la persona. En aquellos tiempos, pues en la época prehistórica, era golpes, flagelos, ¿no? Que con unos buenos flagelos que se daba en un lugar específico, las personas podían arreglar ese problema mental, ¿no? Ese trastorno mental, se creía eso, ¿no? E incluso los golpes eran tan fuertes que las personas llegaban a tener sangrados hemorrágicos, ¿no? Y quién sabe que muchos habrán muerto producto de esas lesiones que brindaban esas personas, ¿no? Como un método de cura, como diciendo, bueno, pues le sacamos el demonio de esta manera y la persona se va a curar, ¿no? No es cuestión de voluntades, es cuestión mucho más que eso. Por eso en la historia, año tras año, se va estudiando hasta, la idea es lograr saber qué es lo que causa para por lo menos detener. Hay niños que nacen con la esquizofrenia, niños que nacen con ese problema, pues es un problema genético porque ya viene desde la familia, ¿verdad? Vienen con ese problema y cuando uno se da cuenta
al año y medio, ¿no? Porque todo papá está muy pendiente de sus hijos, porque cada niño, cada mes tiene un comportamiento diferente, no es repetitivo, ¿no? Al contrario, cada niño cada mes tiene diferentes comportamientos, de menos a más, ya intenta sentarse, busca objetos, sonríe. Sigue las cosas, los colores, los sonidos, ¿no? Reconoce los sonidos de papá, de mamá, de con quien conviva, ¿no? Percibe todo el entorno que puede ser positivo o negativo en la familia y da respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede uno dar cuenta, por eso al año y medio ya, ¿por qué? Porque hay una mirada, ¿no? Hay una forma de comportamiento que de repente ya está evidenciando un niño que te mira sin parpadear, fijamente, sin movimiento, que tenga una mirada tan profunda al año y medio, eso es uno de los síntomas de esquizofrenia, ¿no? Claro que a veces se confunde también con el autismo, pero el autismo tiene sus características muy definidas, ¿verdad? Bien, entonces estos era uno de los tratamientos prehistóricos, ¿no? De cómo se creía que se podía curar en la Edad Media, ¿no? Cómo se creía, por ejemplo, que las personas que tenían enfermedades mentales estaban poseídos por el demonio y que podían ser exorcizados, como le decía al inicio, mediante este azote, de repente dejarlos de hambre, causándoles problemas de malnutrición, ¿no? Eh, Quienes hacían eso, lamentablemente, eran personas que eran muy creyentes, muy religiosos, ¿no? Cuando la iglesia dejó de atender a los insanos durante el siglo XVIII, se les encerró en hospicios, una combinación de cárcel y asilo, ¿no? Creyendo que eran personas, pues, que necesitaban ciertas situaciones para poder enmendar su vida, ¿verdad? Entonces, con el tiempo se desarrolló investigaciones, ¿no? De por qué siempre esa situación de querer saber, ¿no? En el siglo XVIII, el doctor del asilo Bicetre, en las afueras de París, indujo a un nuevo régimen terapéutico llamado terapia moral. ¿Y qué significaba la terapia moral? La terapia moral decía que la enfermedad mental se relacionaba con educación deficiente o inmoralidades, ¿no? Que en un entorno terapéutico podría corregirse esas debilidades. Y estas situaciones que nos habla este doctor en aquellos tiempos en el siglo XVIII, también lo he escuchado ahora, ¿no? De que es producto de la ignorancia, que si hablamos que está poseído, viendo ciertas situaciones, que el demonio se metió a su cuerpo, todavía muchas personas siguen creyendo en eso, ¿no? Miren, en el siglo XVIII ya lo mencionaba este doctor, y esta terapia moral. Entonces dice, no, no, vamos a desarrollar una terapia que se llama la moral, porque muchas personas, producto de esa inmoralidad, desarrolla estos tipos de problemas, ¿no? Como de repente están pensando, viendo cosas, pues, están desarrollando, el diablo lo está poseyendo, ¿verdad? Y justamente al desarrollar esta terapia, como lo llamaron terapia de la moral, era un trato cruel e inhumano a las personas, a los pacientes, ¿no? Se les mantenía ocupados con trabajos, música y diversas, este, sí, o sea, ya se cambió, por ejemplo, el trato de salvaje, por decir así, inhumano, por decirlo, ¿no? Un flagelamiento, con sangramiento, con exposiciones lesiones en la piel, dejarlo a la persona que entre en problemas de desnutrición, donde ese tipo de castigo podía aplicarse y cambiar esa forma de comportamiento, de alucinaciones de las personas, se cambia después, se cambia con esta.
estos tipos de trabajo ya mucho más diferentes, ¿no? Ya no menos cruel, ya no hay trato cruel a las personas, sino ya empezaron a incluir esas terapias de trabajo, ¿no? De otros tipos donde las personas, pues, incluso la música, y otras cosas más. Y actualmente, por ejemplo, en el Hospital Arco Herrera, los pacientes psiquiátricos están por grupos etarios y también por sexo dividido, ¿no? Incluso tienen hasta su hospitalización de UCI porque hay adultos mayores, ya muy mayores, 80 90 años, con otras patologías de la enfermedad, ¿no? Pero también hay jóvenes, hay 18 años, hay jóvenes de 20 de 30 años que están afrontando su problema de esquizofrenia agudizado, tienen crisis, han intentado lesionar a su familia o ellos mismos, por eso están hospitalizados y tratados, pero no solamente están siendo medicados, ¿no? Porque hay una terapia ocupacional, una terapia psicosocial, donde ellos tienen actividades de costura, de música, ¿no? De reunirse, bueno, siempre darle esa oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, tienen problemas de trastorno mental, pero son seres humanos que están vivos, son jóvenes. Entonces, si le presentas una situación y ellos pueden adaptarse, ¿por qué no? Que tocan música muy bien, disfrutan también de la música. Eso es una forma de mantenerlos de alguna otra forma también en combinación con el fármaco, una buena relación, una buena adherencia, una buena respuesta al tratamiento farmacológico. No todo lo podemos ver al fármaco nada más. El fármaco soluciona ciertos problemas, pero tienen efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, la terapia moral requería, dice, de que los ayudantes traten a los pacientes con amabilidad y conservación en cuanto a su participación en un programa terapéutico. Cuando este doctor del asilo en París introduce este régimen terapéutico, se supone que los pacientes ya mejoraron en su calidad de vida, pues, ¿no? Porque una calidad de vida no es mantenerte encerrado en la nada, en la oscuridad, lesionado, ¿no? A golpes. Eso no curaba nada, al contrario, ¿no? Ellos no comprendían probablemente por qué sea eso. Los que no tenían problemas de trastorno mental es probable que sí lo entendían y estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero las personas que estaban con trastorno mental estaban padeciendo su lucha interna más lo que le estaban causando voluntariamente las personas que sí, de verdad, sí eran ignorantes, ¿no? Porque eh, es una forma de actuar de una forma tan dura y ligera en cuanto a esos tipos de personas en aquellos tiempos que también por años se fueron evidenciando, no solamente en París, en cuantos lugares, incluso aquí en el Perú se utilizaba otros métodos mucho más duros que ya no se usan, por cierto, el electroshock, por ejemplo, ¿no? Ya no es muy seguido, si es que se ha usado será una vez, pero después ya no, porque causa muchos problemas en el paciente psiquiátrico, ¿bien? ¿Qué nos dice Dorotea, por ejemplo, que es una maestra que acudió con voluntariado para cuidar a las personas en las cárceles, en las casas, en beneficio? Se horrorizó por las condiciones de estas personas en estos alojamientos, ¿no? Fue una de las primeras defensoras de los enfermos mentales. Convenció a las legislaturas estatales de que se requerían hospitales adecuados y no cárceles para estas personas que padecían enfermedades mentales. Gracias a estas intervenciones de personas que en aquellos tiempos, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, han hecho su trabajo y se han enfrentado a estas situaciones. En aquellos tiempos no era tan fáciles como que las mujeres alzaban su voz, ¿no? Entonces, ha venido ciertos cambios. Hoy en día las personas que se prueban que cometieron un asesinato, que cometieron un problema en contra de sus hijos no están en las cárceles, ¿no? Una vez que se comprueba que tiene problemas de trastorno mental, son inmediatamente hospitalizados. Donde aquí en el Perú tenemos, como les decía, el Hospital Arco Herrera y el Baldizán, donde reciben su tratamiento, viven ahí por muchos años. Uno de los casos más sonados que tenemos de la señora Berrocal, por ejemplo, ¿no? La señora Berrocal eh, ella mató a sus hijos y se comió los intestinos, ¿no?
Y eso es uno de los casos que una vez que se descubrió que la señora tenía esquizofrenia paranoide, de la cárcel fue a parar al Arco Herrera, que hoy en día sigue ahí. Y así sucesivamente se cambió, ¿no? Cuando el tiempo va cambiando las cosas, ¿no? En el siglo XX ya teníamos un tratamiento, todavía si bien es cierto era limitado ¿no? A estos medios de inmovilización, aislamiento, baños de agua fría, regímenes dietéticos y en ocasiones administración de temprana de medicamentos sedantes y tratamientos de choque, ¿no? Esos tratamientos de choque todavía funcionaba en el siglo XX, ¿no? Era muy fuerte para el paciente. Si bien es cierto, sí funciona, pero es doloroso. Es doloroso. O sea, imagínense, son seres humanos, están respirando, sienten lo mismo que nosotros, ese dolor. De repente sí, tienen trastornos mentales, pero no podemos porque nada más son enfermos, le vamos a aislar o de repente bañarlos pues en agua fría, o pueden comer lo que a nosotros no nos gusta, ¿no? Al contrario, se tiene que, en el siglo XX todavía teníamos estas personas con estos tipos de tratos, por decir así. Bien, mira. Es la paga en la unión. Bien, entonces todavía se podía evidenciar estos tipos de tratos inhumanos, podríamos decirlo, ¿no? Inhumanos porque no podíamos nosotros comer pues, algo que realmente pues para nosotros es bueno y los demás como no sienten, no piensan, no lo comen, al contrario, ¿no? Eso ya no se practica hoy en día. O se está sensibilizando, concientizando mucho más a la población y sobre todo a los profesionales en los que les toca atender a una persona con trastorno psiquiátrico o problemas de esquizofrenia, porque no podemos actuar de esa manera, no vamos a ayudar a nada en ese sentido, ¿verdad? Bien, tenemos un break de unos minutos para que ustedes puedan llenar su asistencia, ¿ya? Su asistencia en el link que está en el chat, llenen su asistencia. También igual está el número de la coordinadora para que ustedes puedan hacer su consulta con respecto a los certificados virtuales y en cuanto al físico. ¿Bien? 5 minutos, 8 minutos de break para que puedan ustedes registrar su asistencia y continuamos entonces. ¿Bien?
Licenciada Elina, ¿me escucha? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, justo, pues, ya me decís. Sí. Ya, mi Muy gracias. bien, supongo que ya llenaron su asistencia, chicos. Ya estamos de nuevo aquí. Registren su asistencia, no se olviden. En el chat está el link para que ustedes puedan ingresar y registrar su asistencia. Bien, entonces hablamos de eso de tratamiento como era en el siglo XX, que hoy en día ha evolucionado, es mucho más diferente, ya no hay ese trato deshumanizado, por decir así. Entonces, el personal de enfermería cumple una función importantísima y sobre todo pues de un nivel avanzado, ¿no? Sobre todo con psicoterapias, ¿no? Terapias individuales, ¿no? De grupo familiar y de pareja. Sumamente importante que hagamos estos tipos de práctica. Lo que ya pasó nos sirve como experiencia de que no ha funcionado. No queremos curar porque no vamos a curar, pero sí necesitamos brindar calidad de vida y sobre todo que las personas se enfrenten su enfermedad con dignidad también, ¿verdad? Porque como seres humanos, comprender, ayudar no solamente a la persona que padece, sino también a todo ese grupo que puede estar a cargo nuestro, asimismo a la familia y también pues a las parejas, porque de repente tienes un hijo y son ambos padres. Necesitamos instruir a los papás porque no todas las personas con esquizofrenia están siendo atendidos, hospitalizados, si no están en casa, conviven dentro de su hogar con papá, mamá y los hermanos, los abuelos, ¿no? Ahí tenemos que instruir a la familia qué hacer, cómo reconocer estos síntomas, ¿no? Porque muchas veces nos abrumamos. Hace 4 meses vino a mi trabajo, que en el centro de salud, una señora con una niña de año y medio, ¿no? Y la señora muy nerviosa me decía, dígame por favor si mi hija tiene esquizofrenia. Dígame por favor. Y tenía miedo de cómo iba a decirle al esposo, ¿no? Entonces me dice que tiene que pasar por psicólogo, por psiquiatra, pero ¿por qué? Le digo, no, es que son protocolos, es necesario, es importante que todos los profesionales de la salud de forma multidisciplinaria trabajen en cuanto a hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico que realmente sea lo que padece la persona. ¿Para qué? Para, pues, con un diagnóstico definitivo poder dar la noticia a la familia y educarlos, ¿no? Educarlos. Entonces, probablemente la señora decía, pero esquizofrenia no creo, ¿no? No, yo para mí no es esquizofrenia, ¿no? Como quisiera ella cambiar las cosas, pero no lo es, ¿no? No lo es necesario que el psiquiatra, es necesario que lo evalúe con conocimiento de causa, con sus técnicas, su experiencia, sus conocimientos, su profesionalismo, para dar un diagnóstico certero. No podría decirle yo, es esquizofrenia. Para eso se hace mi trabajo, consiste en derivar al profesional de la salud, ¿no? Al profesional de la salud que creo yo que con los síntomas que tiene puede darle el diagnóstico. Yo no le voy a dar el diagnóstico. Entonces, señora, le digo, es necesario. Usted tiene que estar tranquila, no tiene que fastidiarse, no mate sus energías, no gaste sus energías en estar intentando usted resolver un problema. No, primero sepamos de qué se trata. Hay síntomas que nos dicen algo, pero nosotros en realidad todavía no sabemos. Es mejor que el psiquiatra le haga una serie de evaluaciones y pueda decir que efectivamente es esquizofrenia o no, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante usted va a tener sus tratamientos y ya el médico sabrá qué cosa le va a indicar, cómo va a iniciar el tratamiento, cómo va a conversar con el esposo. No solamente es que le diga el diagnóstico a la señora y la señora se vaya con esa carga a su casa y sin saber qué hacer, ¿no? Es necesario que acude el esposo, la pareja, para que pueda entender porque él es el padre y también va a ayudar en una niña de año y medio, 1 año 6 meses tenía la niña, ¿no? Va a comenzar a convivir con él todo en una eternidad, todo el tiempo que su existencia va a perdurar. Entonces necesitas aprender. Necesitamos educar a la familia, ¿verdad?
Intervenciones psicobiológicas que van desde una técnica de relajación, asesoramiento nutricional hasta la prescripción de los productos farmacéuticos. Todo eso brinda el médico. ¿Por qué? Porque como van a tomar medicamentos fuertes, es necesario saber cuáles van a ser las reacciones adversas, cómo conforme va el fármaco avanzando o la enfermedad avanzando, los años van pasando, cuáles son estas consecuencias que va a enfrentar probablemente, ¿no? Que se sabe que los fármacos son demasiado fuertes y tienen sus problemas, pues, de reacciones adversas y se manifiestan, ¿no? Y tiene que también estar esta supervisión clínica, consultas clínicas en conjunto con todos los prestadores en la salud, en la asistencia en salud mental y psiquiatría, tanto los psicólogos, psiquiatras, los enfermeros a que atienden, ¿no? Los médicos tienen que saber del diagnóstico, el tratamiento y para así monitorear esa respuesta a la adherencia al tratamiento. ¿Es positiva? ¿La familia responde? ¿El paciente responde? ¿O el tratamiento no es muy efectivo y necesita aumentar la dosis o disminuir la dosis o cambiar por otro fármaco? Constantemente siempre tiene que estar supervisado, siempre con profesionales de la salud capacitados y enseñar a la familia. Y muchas veces la familia también entiende, ¿no? Porque como le digo, hay pacientes con esquizofrenia que viven en casa. No todos están hospitalizados. Según la gravedad, la complejidad y la situación que se presenta, son hospitalizados, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de consulta? Y vamos a hacer actividades de consulta y coordinación que hace el profesional enfermero, ¿no? Interviene directamente y favorece el funcionamiento mental óptimo del paciente, del cliente, ¿no? Psicoterapias a través de, como les hablaba, es que al final, pues, ¿no? Siempre se tiene que hacer, es importantísimo para mantener una calidad de vida en el paciente con esquizofrenia. Vamos a encontrar pacientes con estado de conciencia donde individuo, las personas están desconectadas del mundo real, ¿no? Del mundo que los rodea. Van a tener problemas de repente, de esas reacciones que van a estar constantemente pendientes de lo que pasa o de lo que sienten, ¿no? Donde van a tener una alteración del sueño, porque están escuchando, porque están sintiendo cosas, de repente ni siquiera duermen, ¿no? Eso le tenemos que explicar a la familia, eso le tenemos que hacer entender a la familia para que también de alguna forma no se organice, entienda, comprenda y se adhiera a lo mismo, ¿no? Eh, Producto de una persona que no tiene alteración del sueño, que va a estar caminando, ¿no? Eh, de repente teniendo esos problemas de percepciones que son irreales, ¿no? Y van a tener ciertos grados de problemas de actividades mentales que van a estar vinculados en el ambiente, ¿no? Que se da pues por una epilepsia del lóbulo temporal. Y tenemos la despersonalización, ¿no? La desrealización, donde van a haber alteraciones de la autoconciencia y sus características principales en sensaciones de extrañeza, que donde se van a sentir, eh, ¿no? Esa situación donde ellos no sienten que son ellos, que sino que son otras fuerzas sobrenaturales que le están causando estos tipos de problemáticas, ¿no? Bien, entonces tienen un cierto, eh, formas de convivir de una forma anormal, ¿no? Y la desrealización sentimos en este cambio del entorno donde percibe algo irreal constantemente la persona con esquizofrenia. Por eso estos fármacos nos ayudan muchísimo a que pueda tener o percibir menos en todo caso ese mundo irreal en la cual constantemente puede ser alterado si no tomamos medicaciones. Un paciente psiquiátrico todos los días debe tomar sus medicaciones, ¿no? No se puede uno olvidar, si tiene pacientes en casa, puede seguir el régimen terapéutico. Y muy aparte de eso, del régimen terapéutico, hacer una alimentación equilibrada, producto de los fármacos que también causan problemas gástricos, ¿no? Un paciente con tratamiento farmacológico aumenta de peso, hay dolores hepáticos, problemas en cuanto a reacciones
el proceso metabólico, ¿no? Donde puede haber ganancia de pesos, apariciones de diabetes, ¿no? O problemas simplemente estomacales que se pueden producir también. Bien, conductas en el paciente, ¿no? Que son en su cuanto a sus hábitos, vestuario, higiene personal, expresión facial, movimientos corporales, actitud o reacción de la persona a un momento de repente de conversación o de entrevista, ¿no? Estos aspectos y estas conductas cambian, no es normal en una persona, ¿no? En una persona que está con un problema de esquizofrenia, tienen conductas muy marcadas, ¿no? Ya hemos mencionado que hay una falta de sociabilización, ese hábito va cambiando poco a poco, donde se agudiza mucho más el problema. Y si tenemos pacientes en casa que están con estos síntomas, inmediatamente hacer una intervención, ¿no? Llevar al médico. Visitar al psicólogo no es malo, ¿no? Ir al psiquiatra tampoco es malo. O sea, de repente nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones, nos agobiamos muy fácilmente, es porque necesitamos ayuda profesional. No es malo, es bueno, al contrario, porque en el momento el médico, el psiquiatra, el psicólogo sabe cómo ayudarnos para nosotros o la persona no llega a lesionarse. Una persona no, lo que va a hacer es inmediatamente, dependiendo del tipo de esquizofrenia, pues llegar a tener problemas en cuanto al entorno y su salud también, ¿no? Atentar contra su vida, ¿no? Si escucha voces que le dicen lánzate, se va a lanzar. Si no hay cuidados, no hay atención, la familia no lo toma como algo que puede estar cursando problemas de esquizofrenia, más bien como una conducta habitual, ¿no? No, siempre fue rebelde, o siempre dice que lo va a hacer y no lo hace, ¿no? Probablemente siempre lo ha repetido, pero no hemos tomado en cuenta la forma de cómo lo ha dicho, ¿no? Esas expresiones corporales, esas miradas, es sumamente importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Atención, que también es otro de los problemas que se presentan en estas personas, pues y cómo nosotros tenemos que educar a la población, saber, ¿no? Que la habilidad de las personas se enfocan en estos estímulos en cuanto al ambiente durante el periodo de tiempo, ¿no? La inhalación de los alrededores de los delirios, ¿no? Retardo severo, habilidad para concentrarse, que se lo llamamos demencias, la distractibilidad, ¿no? O manías que pueden presentar a las personas, ¿no? Que ciertas cosas que nosotros podemos evidenciar, inmediatamente hacer nuestras consultas, sin temor. Muchas veces tenemos, básicamente a todo problema que se agudiza, que tardíamente se diagnostica, es problema de que nosotros no le tomamos atención a ciertas manifestaciones clínicas o no le damos la importancia y relacionamos una cosa con otra, ¿no? Y eso se va agudizando, se va complicando y cuando realmente llega el momento ya no podemos contar o los síntomas son dolorosos o las situaciones son demasiado que ya se nos escapa de las manos, recién vamos a un profesional de la salud, recién le damos importancia, ya pasó episodios, ya pasó varios momentos, ¿no? Recién no, a veces nos ponemos en atención en decir, bueno, de hace bastante tiempo, de hace 6 meses, o siempre lo hacía y creía que era eso. Eso es muy importante siempre en el momento. ¿Por qué? Porque no, pero si voy al psicólogo, ¿qué me dirá mi vecino? ¿Qué me dirán mis familiares? O la sociedad, pensando en la sociedad, ¿no? Siempre tenemos que reconocer, pensar nosotros que tratamiento oportuno, toda enfermedad que son crónicas, tratado oportunamente se puede prevenir. Si tenemos familias con antecedentes, vemos que constantemente nuestro carácter es demasiado volátil, demasiado fuerte, no controlamos nuestros impulsos, tenemos que inmediatamente ir al psicólogo a que nos ayude a mejorar eh, esas conductas, pues que pueden ser repetitivas, ¿no?
para que si en nosotros no, a través de ese tratamiento psicológico, terapias que nos pueda dar, no funciona, probablemente necesitamos tratamiento psiquiátrico, fármacos que nos van a ayudar, ¿no? A mejorar nuestra conducta. Eso es sumamente importante hacerlo y no esperar momentos situacionales que puedan aparecer y hoy es mucho más complejo, ¿verdad? Hablábamos de la esquizofrenia paranoide, que es una de las más complejas que existe. Esos tipos de paranoide es la única que tiene la idea suicida, ¿no? Paciente suicida es un paciente con esquizofrenia paranoide, ¿no? En Estados Unidos hay una data que nos informa 12.000 personas, 100.000 personas padece esquizofrenia. Esquizofrenia, ¿cuál? La paranoide, ¿no? Donde vamos a tener problema eh, por ejemplo, de qué puede ser este estímulo negativo de que se desarrolla la falta de empatía, la privacidad, preguntar, evitar, siempre, ¿no? Tenemos como profesionales de la salud, tenemos que nosotros aplicar siempre nuestra empatía. Todo ser humano tiene una gran responsabilidad, pero nosotros sabemos que la empatía, eh, todo el mundo lo dice, es ponerse en el lugar de otro. Es mucho más que eso. Mucho más que eso es la empatía. No solamente es ponerte en el lugar de otro con dos palabras. Es mucho más que eso, ¿verdad? Tenemos que saber los humanos que también necesitan tener su privacidad, ¿no? Cuando nosotros vamos a una consulta, la familia, al paciente, siempre tenemos que tener cierto tipo de respeto por sus creencias, su vestimenta, su forma, ¿no? Al contrario, hay que educarlos. Muchas veces es difícil para las personas cambiar de un momento a otro con un tipo de diagnóstico. Tiene una enfermedad crónica que tiene estas situaciones. La persona no está concientizada, no está familiarizada, no está pensando en lo que nosotros le vamos a decir y que si para nosotros es un diagnóstico que lo sabemos manejar, no es lo mismo para la persona, ¿no? No es lo mismo para la familia. Para ellos es un gran peso. Ahora, conocer algo desconocido que no se va a ir y va a estar ahí hasta el fin de sus días. Entonces es complicado. Ahí es cuando tenemos que trabajar muchísimo en cuanto a esta aplicación de la empatía, ¿no? Guardar siempre la privacidad del paciente, preguntar los temas puntuales y no estar haciendo cosas que nosotros no nos interesan. Nos interesa mucho cómo es el entorno familiar, algunos partes importantes de cómo la persona se rodea para que pueda, cuáles son los estímulos negativos en todo caso, ¿no? Que yo podría sacar un diagnóstico que puede favorecer al paciente en cuanto a su tratamiento y las intervenciones que yo voy a hacer. Pero yo voy a, el paciente no me quiere decir porque es parte de su privacidad. Eso ya es como también maltratar a la persona, ¿verdad? Bien, entonces, mira, le voy a... El, muy bien, ya se registraron, ok, listo. Mira, acá tenemos un video realmente, todavía no hemos terminado, pero voy a mostrarles el video de las personas que tienen esquizofrenia. Me permiten un segundito para mostrarles aquí, a ver. Eh, Acá está, a ver. Les voy a mostrar un video donde ustedes van a ver qué es la esquizofrenia y también hay otro de, por ejemplo, cómo trabaja el arco Herrera en cuanto a la esquizofrenia, de cómo es esquizofrenia, ¿no? En una de las diapositivas le puse la imagen de la señora Berrocal cuando estaba joven en aquel tiempo, ¿no? Ya ahora tiene más de 60 años la señora. Muy bien, vamos a ver entonces. Mira, ¿qué es la esquizofrenia? Luego les hago ver el otro video, Largo Herrera. Es una enfermedad en la que el paciente escucha voces, ve cosas que no existen y comportamientos anormales en general. Este trastorno puede hacerles imposible mantener un trabajo o cuidar de sí mismos. Pero antes de conocer más acerca de ella, suscríbete donde podrás encontrar más contenido interesante sobre este y otros trastornos psicológicos. Comencemos. No se conoce la causa de la esquizofrenia.
Sus genes, el medio ambiente y la química del cerebro pueden tener un papel. Se sabe que algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como malnutrición o exposición a toxinas o virus, vivir en la pobreza o factores estresantes y consumo de drogas que alteran la mente, como las psicoactivas o las psicotrópicas, durante la adolescencia y la juventud, pueden contribuir a su desarrollo. En la esquizofrenia existen tres grupos de síntomas. Los síntomas psíquicos, también llamados síntomas positivos, que son los que distorsionan el pensamiento de la persona. Estos incluyen alucinaciones como ver o escuchar cosas que no existen, delirios como creencias que no son ciertas, dificultad para organizar pensamientos y movimientos extraños. Síntomas negativos, que incluyen falta de expresividad, pobreza en el habla, falta de interés en las actividades y falta de sociabilidad. Y síntomas cognitivos, que son los que afectan el proceso del pensamiento. Estos incluyen dificultades en la atención, dificultad en la memoria, en la velocidad de procesamiento, en el pensamiento abstracto, dificultad en la resolución de problemas y dificultad en la comprensión de las interacciones sociales. La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. Otros trastornos similares de los que debemos diferenciar a la esquizofrenia son la psicosis debido a trastornos médicos como enfermedades u otras sustancias, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Además, algunos trastornos del estado de ánimo también pueden producir episodios psicóticos. Puedes encontrar todos estos trastornos en este canal. Básicamente, estos trastornos se diferencian de la esquizofrenia porque no tienen todos los síntomas característicos o porque la duración de estos es menor. La esquizofrenia puede provocar una gran cantidad de otros trastornos como depresión, ansiedad, rituales obsesivos, aislamiento social, adicciones, problemas financieros, falta de vivienda o suicidio. Los medicamentos psicóticos ayudan a los pacientes con los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Los tratamientos psicosociales ayudan a los pacientes a enfrentar los desafíos diarios de la esquizofrenia. También ayuda a educar al paciente y a la familia sobre la enfermedad. Terapia psicológica para modificar los patrones inútiles de conducta y pensamiento. Entrenamiento en habilidades sociales. Rehabilitación para que el paciente pueda reinsertarse en la sociedad nuevamente. Tratamiento de adicciones y grupos de autoayuda que pueden ayudar a motivar a los pacientes y a sus familias para el tratamiento de esta enfermedad. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia. Muy bien, entonces ya vimos que es la esquizofrenia, es todo lo que hemos tratado en estos temas anteriores, ¿no? Donde tiene diferentes situaciones, donde tenemos que ver, cuando hablamos de la esquizofrenia, no de una persona que inmediatamente me va a atacar, reaccionan, claro, a los estímulos negativos naturalmente, ¿no? Tenemos que comprenderlos y de alguna otra forma darle un trato humanizado, ¿no? Ese es nuestro trabajo, no como los tiempos antiguos que tenía el paciente con esquizofrenia pues encerrado, que se merezcan el peor de los tratos, ¿no? Igual tenemos que tratar, porque hay tipos de esquizofrenia agudos y personas que conviven con la esquizofrenia donde se menciona que se deben ser insertados a su vida social, o sea, no se puede tener encerrado, encadenado, eso fueron en los épocas de 18. Hoy en día no, la esquizofrenia con un tratamiento adecuado, con tratamientos psicoterapéuticos o sociales, psicosociales, se puede muy bien equilibrar su existencia, ¿no? No es sentenciarlo con una palabra que es un problema de repente Estratégica. Nos vemos en de otro que no video se cura, si bien es cierto, próximo. pero no es para actuar con salvajismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Mostrar el papel. aquí, espera, espera, ¿dónde está? Aquí tenemos
aquí les voy a compartir otro video de cómo Larco Herrera trabaja con los pacientes con esquizofrenia. Creo que se abrió esto, espera. Estaba jugando con mi hijo, estaba jugando y Ah, jugando este es de nomás la me señora dice, Berrocal. "Hito, te voy a matar, te voy a togues", decía así. Esto no. Aquí vamos a ver cómo el Arco Herrera trabaja con los pacientes con problemas de esquizofrenia, ¿no? No solamente es fármacos, sino también una serie de estrategias que se tienen que Que aplicar. realiza el médico psiquiatra y la situación lo amerita. El paciente será internado como medida de tratamiento para poder mejorar la situación que originó la crisis por un periodo entre 24 a 72 horas. De no resolverse la situación que generó la crisis, procederá a un traslado a otra sala de hospitalización y de resolverse será dado de alta para continuar su atención por consultorios externos o por otros dispositivos de atención como centros de salud mental comunitario u hospitales generales. Nuestra misión es brindar una atención de alta calidad durante el internamiento de un paciente, cuando así lo requiere. Trabajamos en un hospital psiquiátrico. Los problemas de salud mental que requieren hospitalización son aquellos con una gravedad de moderada a severa. Por ese motivo, pueden ingresar por los servicios de consulta externa o de emergencia. El periodo de hospitalización promedio es 30 días, variando de acuerdo a la gravedad del caso. Utilizamos medicación de primera, segunda y tercera. Y utilizamos terapias especiales para poder recuperar la salud mental del paciente y poder permitir de que éste se reinserte familiar y socialmente para continuar con su vida cotidiana. El Departamento de Adicciones del Hospital Víctor Larco Herrera tiene 33 años de experiencia en el tratamiento de pacientes adictos. Nuestra misión es brindar un abordaje integral en el tratamiento de las adicciones a través de la prevención, la atención, la recuperación y la prevención de recaídas. Tenemos la atención a través de dos modalidades, que es consulta externa y hospitalización. En hospitalización brindamos diversos talleres para nuestros pacientes y un tratamiento integral, ¿no? A través de abordaje médico, psicológico y también social. Cada área del hospital es única, pero todas comparten un mismo propósito: restaurar la salud mental y promover una vida plena. En el 77º aniversario del Hospital Víctor Larco Herrera, reafirmamos nuestro compromiso con la salud mental. Continuaremos trabajando con pasión, empatía y dedicación para que nadie se quede atrás. Juntos podemos construir un futuro más. Bien, ese es el Hospital Larco Herrera. Ese es el Hospital Larco Herrera, donde no solamente el tratamiento para el paciente con esquizofrenia la medicación, ¿no? Ustedes han podido observar que realmente el paciente con esquizofrenia, pues también tiene su terapia, no, esta no es terapia ocupacional, ¿no? Ocupacional, y hay diferentes tipos de intervenciones que se tiene que hacer con el paciente con esquizofrenia, ¿no? Entonces, si ustedes han podido los pacientes no están, digamos, pues, en una independencia de la capacidad física, ¿no? Pueden sociabilizar, es necesario
responsabilicen. Es importante que la persona no solamente recibe el fármaco, sino mantenga su vida activa, porque si no, otros o partes de su cuerpo, otros órganos, se van a dañar. Si bien es cierto, los fármacos van a dañar riñones, hígado, dañan músculos también, porque hay rigidez muscular, ¿no? Con el paso del tiempo, al año y medio, al año, a los 3 años, 5 años, las personas ya tienen problemas motoros. Rigidez muscular, ya se puede evidenciar, si bien es cierto, reacciones adversas del fármaco, pero por ello no vamos a dejarlo que no estén en nada, ¿no? Siempre hay que mantener esa motivación. La intervención terapéutica ocupacional en este problema de salud mental es sumamente importante porque si no, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el paciente con problemas de esquizofrenia va a estar constantemente sumado aquí, ¿no? Por estos pensamientos que escucha, por esas voces que escucha, lo único que va a pensar es en atacar o atacar de repente si no está medicado. Si bien es cierto, no todos son agresivos, pero siempre y cuando estén medicados. ¿Qué pasa si tiene un paciente una esquizofrenia paranoide? ¿No? A la mínima situación que se agutice esa voz, esos sentires, pueden atentar contra su vida. Y para eso, pues la terapia ocupacional es sumamente importante, mantenerse siempre activos, ¿no? Y que puedan socializar entre ellos. Además, hablaba ahí el médico, cuáles son los requisitos para que un paciente sea hospitalizado. Todos los días llegan pacientes con diferentes problemáticas al Hospital Arco Herrera. Muchas veces la familia lo trae y quieren que se hospitalice, pero no es así. El Hospital Arco Herrera es un hospital muy grande y cuenta con emergencias. Una de las formas que poder hospitalizar al paciente es a través de una evaluación médica por consulta, donde el médico evalúa y considera que es necesario por la gravedad situacional en la cual en ese momento puede estar cursando, ¿no? La crisis que no ha pasado, que ya pasó 24 horas de evaluación, 48 horas de evaluación y la persona sigue con esta crisis donde está atentando contra las personas que lo rodean o se considera un peligro para la sociedad o para sí mismo, pues tiene que ser hospitalizado, pero tiene que ser evaluado, ¿verdad? Y la otra forma es cuando llega un paciente por emergencia, porque de repente, de pronto tuvo un cuadro psicótico, no está recibiendo su tratamiento porque sí está siendo diagnosticado, está en casa, pero está solo, no está siendo supervisado la medicación, ¿no? Dice, no, él sabe qué hora tomarlo. La familia confía en que la persona sí sabe a qué hora tomar sus medicaciones, o de repente hay un estímulo negativo. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay familias que tienen personas en casa, están siendo medicados y no aprenden a convivir, o sea, están de repente en problemas, ¿no? Una de las causas recurrentes es que comienzan a tener problemas, hay discusiones y es ahí cuando se genera el altercado. Una persona con esquizofrenia va a sentirse abrumado sin poder gestionar sus emociones. Y es probable que pues ataque a la otra persona, ¿no? Porque hay un estímulo negativo ahí, ¿no? Y digamos que no se tomó sus medicaciones antes, peor aún. Esos medicamentos van a ayudar a controlar los síntomas psicóticos, ¿no? Y llegan a emergencia porque la familia lo trae. Están en evaluación 12 horas y 24 horas. Durante esas 24 horas no ha disminuido estas situaciones de crisis. El médico evalúa, considera que es necesario ser hospitalizado el paciente, ¿no? Entonces ya se quedan hospitalizados. Pero si no, el médico, está el médico psiquiatra, están los licenciados en enfermería, están varios profesionales evaluando constantemente. El médico hace la receta, la medicación, se administran los medicamentos y se va evaluando la respuesta del fármaco, ¿no? Con el paciente. Si no ha mejorado, bueno, el médico dice, bueno, no, se tiene que quedar hospitalizado. Se hospitalizan, ¿no? Pero muchas veces tienen los pacientes, no, que quiero que lo hospitalicen porque hace esto, hace, no. Ah, cumplen requisitos, ¿no? Porque ahí también hay muchos pacientes que tienen años sin tener familia.
la familia los hospitaliza y desaparece. ¿No? Ahí conviven personas, lo que ustedes han visto son uno de tantos grupos etarios. Hay otro grupo de jóvenes varones, hay otro pabellón de jóvenes más o menos adultos, hay otro pabellón de UCI donde están ya adultos mayores en silla de rueda, están hospitalizados ya postrados bastante tiempo y cursando el problema de esquizofrenia no solamente, sino otras enfermedades más, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, simplemente la vejez. Hay todo tipo de situaciones y el Hospital Larco Herrera cumple con todos esos requisitos de tratamiento y en todo aspecto, ¿no? Es un hospital muy grande, todos los profesionales de la salud son especialistas en salud mental y psiquiatría, ¿bien? Así tanto los profesionales técnicos enfermeros como los licenciados en enfermería. Es parte del tratamiento que se hace al paciente psiquiátrico. Entonces, no solamente es la medicación, sino también la terapia ocupacional es sumamente importantísima. Bien, pueden hacer sus preguntas. eh, Igual está en el chat el link para que ustedes se registren si aún no han registrado su asistencia. También está en el costo de los certificados, 35 soles virtual y 45 soles, a ver, sí, 30 soles el certificado virtual y 45 soles que es en físico, ¿no? Incluye también la grabación de la clase, el PPT que se le envía a la empresa para que ustedes se lo puedan tener. Bien, no sé si tienen consultas al respecto y estoy aquí. Pueden levantar sus manitos o gustosamente activar sus audios para poder interactuar, ¿no? Siempre es importante saber sus inquietudes, consultas, ¿no? Experiencias probablemente, qué hacer, ¿no? No tenerle temor, porque muchas veces las personas tienen mucho temor al paciente esquizofrénico. Son seres humanos como nosotros, siempre y cuando nosotros no tengamos un estímulo negativo ante ellos, van a responder, ¿sí? Todo ser humano tiene una respuesta ante una acción, ¿verdad? Y si hablamos del paciente psiquiátrico, pues ellos con mayor razón son mucho más rápidos en responder a los negativos por el descontrol de sus emociones, ¿verdad? Muy bien. Consultas, dudas, preguntas, los escucho y también los leo. A ver, tenemos una consulta. Ah, Julio nos dice, con el suministro de las pastillas psiquiátricas con el tiempo, ¿qué le puede ocasionar? Las pastillas, como todo fármaco, tiene sus efectos secundarios. Uno de los principales problemas que el paciente experimenta cuando inicia el tratamiento son problemas gástricos, naturalmente, ¿no? Problemas, de repente, no todos, pero algunas personas experimentan gastritis, náuseas, eh, disminución del apetito, experimenta mucha somnolencia hasta que se adaptan al tratamiento, ¿no? Si bien es cierto, eso es un paso paulatino, con el tiempo, les mencionaba yo, el problema de los efectos secundarios de los medicamentos son notorios, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, con tratamiento prolongado, cuando se ha experimentado en pacientes hospitalizados, por ejemplo, en el Arco Herrera, ¿no? Pacientes que tienen problemas para caminar, empiezan a arrastrar el pie, ¿no? Movimientos, los temblores en las manos, es uno de los efectos del fármaco, que comienza a temblar las manitos, ¿no? Comienzan a arrastrar el miembro inferior, rigidez muscular, que también es sumamente evidente porque se acentúa mucho en el macetero, ¿no? En los labios inferiores, una cierta rigidez, ¿no?
y eso no les permite controlar la saliva. Por eso los pacientes andan con su baberito. Se le tiene que cambiar, se le tiene que ponerse su baberito como para niños porque constantemente se mojan, porque ya no pueden, ese músculo está rígido, ¿no? Problemas de verbalización, es otro tipo de las reacciones o efectos del medicamento en un tratamiento prolongado, ¿no? Hipertensión arterial, insuficiencia renal, que también se desarrolla producto de los fármacos. También hay fármacos que hacen un aumento de peso, ¿no? Un aumento de peso en el paciente. Por eso siempre las medicaciones psiquiátricos tienen que ser eh, administrados por el profesional de la salud, vigilados, y si están en casa, igual con consulta psiquiátrica. El médico sabrá, según estas manifestaciones que pueden ocurrir, que puede presentar el paciente, dosificar o aumentar la dosis si no es suficiente. Siempre, siempre, ningún fármaco psiquiátrico se vende así libremente en cualquier farmacia. Siempre son con receta médicas y bajo la administración de personas capacitados en la salud. Leila Álvarez nos dice, una paciente de 86 años ve personas o lagartos en su casa y no quiere dormir y la quieren matar. ¿Cómo se le ayuda? Bueno, en principio Leia es un paciente adulto mayor de 85 años. A partir de los 60 años, las personas es considerado adulto mayor. Las investiga el proceso de envejecimiento en el adulto mayor, nos dice que los órganos y sistemas van envejeciendo, ¿no? Entonces, producto de su edad, es probable que tenga esos tipos de alucinaciones, pero vamos a ver cuánto está en principio su glucosa, ¿no? Hay que ver la hipotermia. Siempre hay que ver la temperatura corporal, si hay hipotermia, también a veces hay alucinaciones, delirios, demencias, demencia senil, que es propio en el adulto mayor, ¿no? Que a veces tienden por ver cosas, sentir cosas, probablemente cuando están con una fiebre alta, cuando están cursando un problema de hiperglucemia, ¿no? De repente una diabetes y también hace hipoglucemia. Un paciente con hipoglucemia siempre cree que ve cosas, ¿no? Paciente que se cae, paciente que tiene una experiencia de susto, se asusta y cree que lo que ve siempre es producto de la edad, ¿no? Puede ser. Entonces, siempre es importante la evaluación médica. ¿Qué está pasando, no? Funciones vitales, hay que evaluar mucho. La glucosa, cuánto está la glucosa, ¿no? Cómo empezó estos episodios que fueron momentáneos, que fueron paulatinos, a raíz de qué. ¿Qué está pasando, no? O simplemente son propios de la edad, porque con el tiempo también el cerebro se reduce y la persona pierde su capacidad cognitiva, ¿no? De repente eso es lo que está sucediendo. Siempre es bueno que lo evalúe el geriatra. El geriatra es especialista en la atención del adulto mayor. Siempre es necesario, es importantísimo cuando hay esos tipos de situaciones, no prescribir absolutamente nada. Primero hay que hacer que el médico revise, le haga todos los exámenes correspondientes y se pueda de esa forma descartar cuál sí y cuál no es para darle un tratamiento oportuno. Los tratamientos psiquiátricos farmacológicos son sumamente fuertes, administrados bajo receta médica solamente. Bien, muy bien. ¿Quién más tiene por ahí preguntas? Bien, así es que Leia, será lo mejor que puedas llevar a tu paciente a un especialista, como por ejemplo a un geriatra, ¿no? Para que le haga una evaluación psicológica. También el geriatra igual de repente lo va a derivar al psicólogo. Bien. Bien, chicos, eso es en cuanto al paciente psiquiátrico. Entonces, siempre toda medicación tiene que ser con prescripción médica, ¿no? Mantengamos la terapia ocupacional, mantengamos ocupados. Si tienes un paciente en casa, está bien, suministrale su pastillita, pero dale algo que pueda hacer. De repente toca muy bien la guitarra, de repente hay cosas que
que puede hacer dibujos, pinturas, cortar, alguna manualidad, pero que esté distraído, que su mente esté ocupado en algo. La música es muy importante en el paciente psiquiátrico porque de alguna otra forma, pues, hace que lo que escucha, lo que siente, sea aminore, ¿no? O sea, no esté en esas situaciones escuchando de repente solamente las voces, ¿no? Hay que evitar eso. Mejor que escuche músicas que le ayuden mucho más a disipar su pensamiento. Las terapias ocupacionales también. Y la familia, en todo caso, toda la familia tiene que comprender qué cosa es una enfermedad psiquiátrica. ¿Qué es una esquizofrenia, no? ¿Qué es? No, muchas veces vienen las personas que quiero, no, que lo hospitalicen. Medicamento, ¿qué medicamento puede ser más rápido para que pueda curar, ¿no? O evitar esas creencias, pues, de que necesitan el exorcismo, ¿no? Debemos llevar a la iglesia una buena oración y solamente es eso, ¿no? Porque dicen, no, de repente, no, no, nosotros no estamos, al menos yo no estoy en favor o en contra de de las iglesias, no respeto mucho sus creencias, pero prácticas que simplemente no se tienen que poner, pues, en práctica, vale la redundancia, ¿no? De que ya hemos visto que esas prácticas del encierro, del exorcismo, del baño de agua fría, que producto de lo que estás viendo cosas, no, es mucho más que eso. Necesita una intervención de profesionales de la salud con conocimiento de causa y con la capacidad que ellos tienen para poder hacer un buen diagnóstico y la medicación, y nosotros con las profesionales también, estando con el profesional de la salud, te va a educar, te va a decir qué es lo que vas a hacer, si vas a tener, si tu paciente no cumple los requisitos para ser hospitalizado en el Arco Herrera o el Valdizán, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan ser hospitalizados, porque no todos pueden estar hospitalizados. Sería buenísimo, sería importante que tengamos pues un espacio, un lugar exclusivo, que no solamente sea un centro de salud mental comunitario donde vas a ir a recibir tus medicaciones, sino donde realmente haya mucho terapia ocupacional, ¿no? Que se gestione mucho eso en el cuanto a que el paciente pueda reinsertarse a la sociedad o sociabilizar en todo caso, ¿no? Que a través de sus medicaciones pueda desarrollar otras actividades que puedan ser favorables, pero no tenemos más que el Arco Herrera y el Valdizán. No hay otros. Claro que hay muchas creaciones de centros de salud comunitaria para hacer un mejor diagnóstico de personas que están eh, cursando esta enfermedad, ¿no? Que hay ciertos síntomas que se pueden evidenciar y de esa forma pues derivar específicamente al profesional de la salud, como es el psiquiatra, pero solamente es eso, no tenemos más, ¿no? Sería buenísimo que una persona que a través de su medicación supervisada por el profesional de la salud desarrolle otras actividades, ¿no? Manualidades, por ejemplo, música, baile, manualidades, capacidad, sí se puede, pero como no tenemos un centro amplio, simplemente los centros de salud mental, pues estamos para ver que el tratamiento se cumpla o derivar al profesional, al psiquiatra oportunamente, ¿no? Pero con el tiempo, como se han creado ya más centros de salud mental, con el tiempo se pueda tal vez que el Estado también tome importancia pues del problema de salud mental para que se pueda creer, aunque tratándose, no seamos negativos, ¿no? Pero de todas maneras es un poco difícil, ¿no? Sería buenísimo, pero mejor va a ser, más bueno, de que la población, la familia, aprenda, comprenda sobre lo que es salud mental para poder de esa forma ayudar al paciente con esquizofrenia. Bien, muchísimas gracias a todos. eh, Como les decía, ahí está en el link todo, en el chat, el link para que puedan registrar su asistencia si aún no lo han registrado, y también el costo de los certificados, ya virtual y en físico, igualmente el número de la asesora para que ustedes se puedan comunicar. Si no hay consultas, pues llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad. Espero que haya sido para nosotros de satisfacción saber lo que es la esquizofrenia y qué hacer en esos aspectos, ¿verdad?
registren sus asistencias, que ahí nuevamente mandaron el link. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿Cómo están todos? Bien, comentarles de que nosotros aún tenemos lo que son los certificados. Comentarles que el certificado virtual consta de 30 soles y el certificado en física 45 soles. En ambos incluyen lo que es la grabación de la clase y los materiales en PDF con las que la docente ha brindado la clase, ¿no? Todas las diapositivas, todo ello incluye. Además que, bueno, le enviamos lo que es la grabación de la clase, recalcar ello, ¿no? Ustedes van a poder tenerlo a su alcance para en cualquier momento quizás ustedes puedan volverlo a ver o resolver ciertas dudas. Aún contamos con estos certificados y, bueno, nuevamente les recalco el precio del certificado virtual, 30 soles, y el certificado en físico, 45 soles. Aún contamos con estos certificados. Además, mencionar que los certificados se envían después de 3 días hábiles, sin contar lo que son sábados, ¿sí? Muchas gracias. Y quizás alguno tiene alguna duda o quizás no se han inscrito, he puesto el link en el chat del Zoom para que puedan inscribirse. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una nueva oportunidad. No olviden registrar sus asistencias. Hasta pronto.